Bueno, vamos a seguir con cinemática. Me voy a pasar al libro, que esto lo cuenta bastante bien. Apartado 3, clasificación de los movimientos más relevantes. Bien, ¿en qué nos podemos fijar para clasificar los movimientos? Pues nos podemos fijar, por ejemplo, en el tipo de trayectoria que siguen y nos podemos fijar también, pues, en la aceleración que pueden o no llevar. En función de la trayectoria, pues me puedo encontrar movimientos rectilíneos, movimientos en línea recta, movimientos curvilíneos, movimientos dentro de los curvilíneos, circulares, parabólicos, elípticos y otros. En función de la aceleración, me puedo encontrar movimientos con aceleración constante, que puede ser cero, en cuyo caso serían movimientos uniformes, que puede ser distinta de cero y tendremos movimientos uniformemente acelerados, o bien movimientos con aceleración variable. Bien, vamos a empezar, en función de la trayectoria, a echar un vistazo a los movimientos rectilíneos que tenemos aquí. Movimientos rectilíneos. Se caracterizan porque su trayectoria es una línea recta. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que la dirección de la velocidad se mantiene constante. Ejemplos: caída libre de un cuerpo, propagación del sonido, desplazamiento de un avión por una pista. Bien. ¿Qué sistema de referencia voy a usar? Pues lo habitual es elegir como la dirección del movimiento el eje X, de tal forma que el vector R pues va a tener solo una componente en el eje X, el desplazamiento también, la velocidad también y la aceleración también. Como el módulo de los vectores va a coincidir con el valor de la única componente, podemos trabajar en módulo expresando el sentido simplemente con un signo más o un signo menos. Así que en vez de R usaremos más X o menos X, en vez de V más V o menos V. Y en general, pues trabajaremos de esa manera, que es más cómoda que tener que andar con vectores todo el rato. Bien, además el módulo del desplazamiento coincide con el espacio recorrido, pero ojo, solo si no se invierte el sentido del movimiento. Si yo voy desde este punto, desde este D hasta este conclusiones sin cambiar el sentido, si desde aquí hasta aquí hay 2 metros, pues he recorrido 2 metros, que coincide con el desplazamiento. Pero si he ido hasta el final de la página y he vuelto, es decir, si he hecho una inversión en el sentido de movimiento, he recorrido una distancia mayor que el desplazamiento que he hecho. Bien, vamos con la siguiente página, donde nos habla de algo muy importante que vamos a tener que manejar a lo largo de todo el tema. ¿Cuál es el criterio de signo para las ecuaciones del movimiento rectilíneo? Bueno, pues hemos dicho que vamos a suponer que el movimiento se produce en el eje X. Aquí me da la opción también de un movimiento en el eje Y, por si acaso alguna vez nos apetece usar el eje Y. Para la posición, si estoy a la derecha del eje X, desde el 0, pues el signo será positivo. Si estoy a la izquierda, pues el signo será negativo. Así que X será positivo si estoy a la derecha del origen y será negativo si estoy a la izquierda. Si es un movimiento vertical y quiero usar el eje Y, pues será negativo si estoy por debajo del 0 y será positivo si estoy por encima del 0.
¿Y las velocidades? Pues para las velocidades voy a elegir este criterio que tenéis aquí. Si me muevo en una dirección en el eje X, la velocidad será positiva si la velocidad apunta en la dirección positiva del eje X. Y será negativa si apunta en la dirección opuesta. En el eje Y lo mismo. La velocidad será positiva si apunto hacia arriba del eje Y. Será negativa si apunto hacia abajo. Y para la aceleración, ¿cuál sería el criterio? Pues el mismo que para la velocidad. Si la aceleración apunta en la dirección positiva del eje X, la aceleración será positiva. Si apunta en la dirección negativa del eje X, será negativa. Si la aceleración es un vector cuyo sentido es hacia arriba del eje Y, pues será positiva. Si es hacia abajo, pues será negativa. Así que esos van a ser nuestros criterios para los signos de posición, velocidad y aceleración. Bien, aquí tenéis una pequeña actividad que dice lo siguiente. Escribe el signo correspondiente a la posición, la velocidad y la aceleración cuando corresponda en los siguientes casos. Dice, la partícula de la figura 730, que es esta de aquí, se encuentra en el punto P1 a 20 metros del punto O que se toma como referencia. El punto O, el origen, pues el 0, ¿no? Bien, ¿cuál será el signo de P1 en este caso? Pues está a la derecha del eje X, así que será positivo. ¿Cuál será el signo del punto P2 que está a la izquierda del eje X? Pues la posición del punto P2 será negativa, así que el punto P1 estará en más 20, X será más 20, y para el punto P2, pues X será menos 10. Bien, dice, el coche de la figura 726 se aleja del punto O con una rapidez de 20 metros por segundo. Vamos a ver cuál es la figura 726 que nos van a hacer devolvernos a la página anterior. Bien, vemos que la velocidad que me está diciendo de este bonito coche rojo es hacia la derecha, es decir, la velocidad apunta en la dirección positiva del eje X. Así que si esa velocidad es de 20 metros por segundo, pues es una velocidad de más 20 metros por segundo porque tiene la dirección del eje X y el sentido positivo del eje X. De ahí que sea más 20 metros por segundo. ¿Qué pasaría si ese coche, en vez de alejarse del origen, se acercase hacia el origen desde el punto en el que estaba? Pues su velocidad sería hacia la izquierda, sería una velocidad de 2 metros por segundo hacia la izquierda, es decir, sería una velocidad de menos 2 metros por segundo. Apartado E. Un coche se desplaza hacia la derecha. Si un coche se desplaza hacia la derecha, significa que su velocidad apunta en la dirección positiva del eje X, por lo tanto, su velocidad será positiva. Y además la velocidad está aumentando. Si la velocidad está aumentando, eso significa que la aceleración apunta en la misma dirección que la velocidad. Así que su aceleración también será positiva. Si el coche se desplaza hacia la izquierda, pues la velocidad será negativa. Y la velocidad está disminuyendo. ¿Eso qué quiere decir? Que la aceleración tiene el sentido opuesto al de la velocidad. Por lo tanto, la aceleración será positiva. Bien, pues estos son los criterios de signo que vamos a usar nosotros a lo largo de este texto. Bien, pasamos a hablar del movimiento rectilíneo y uniforme. Vamos a hablar de la cinemática de ese movimiento. Dice aquí, un móvil café calentito con miel.
ver si se me suaviza la garganta y puedo hablar. Un móvil posee MRU, movimiento rectilíneo y uniforme, cuando se desplaza en línea recta y sin aceleración, es decir, cuando mantiene constante su velocidad. En ese movimiento, la velocidad media coincide con la velocidad instantánea. Bueno, aquí vamos a ir rapidito porque al fin y al cabo todo esto lo hemos visto en cuarto. De hecho, podríais revisar los ejercicios que vimos en cuarto de cara a mejorar vuestra comprensión del asunto. Bien, dice, en el movimiento rectilíneo uniforme, en general el espacio recorrido coincide con el desplazamiento. Dice, por tanto, la ecuación x de t igual a x sub 0 más vt se suele escribir también como como s, que es la distancia recorrida, es decir, la posición final menos la inicial, igual a velocidad por tiempo. Dice que recibe el nombre de ecuación horaria del movimiento rectilíneo y uniforme. Bueno, nosotros podemos seguir trabajando con esta xt igual a x sub 0 más velocidad por tiempo y no complicarnos la vida. Voy a quitar a esta señora que es muy pesada y bien. Ecuación del movimiento rectilíneo y uniforme. Entonces, bueno, pues decíamos que la velocidad coincidía con la velocidad media y la velocidad media era el desplazamiento partido por el tiempo, ¿verdad? Y despejando de aquí, pues me queda que el espacio x final, o x en el tiempo t, será igual a la posición x inicial, x sub 0, x cuando el tiempo es 0, más velocidad por el tiempo. Aquí tenéis lo que es cada una de las cosas que aparecen en la ecuación y bueno, pues es la ecuación que hemos visto pues durante todo el tiempo que hemos estado trabajando con esto en cuarto, no tiene ningún misterio. Aquí tenéis un pequeño ejercicio, vamos a revisarlo. Dice, un terremoto produce ondas longitudinales y ondas transversales. En la corteza terrestre, la primera se propagan con una velocidad de 8 km por segundo, mientras que las segundas lo hacen con una velocidad de 5 km por segundo. Dice, si en un observatorio sísmico los dos tipos de ondas se reciben con 200 segundos de diferencia temporal, determina la distancia del observatorio al hipocentro del terremoto, es decir, el lugar donde se origina el terremoto. Bueno, pues simplemente tengo que escribir la fórmula. Los dos son movimientos con velocidad constante, movimientos rectilíneos uniformes. Uno es con una velocidad de 8 y otro con una velocidad de 5 km por segundo. Bien, voy a cambiar un poquito la distribución de las ventanas. Voy a traer esta aquí arriba. Y aquí tengo un pequeño hueco donde poder escribir. Entonces, bueno, pues en este ejemplo número 7 tendré que aquí está el origen del terremoto, este es el punto 0, y las ondas van a llegar hasta aquí, hasta el punto donde está el observatorio sísmico, Y entonces la distancia pues puede ser de una distancia de, suponemos que este pues es nuestro eje X, que no tiene por qué ser horizontal respecto a nuestro suelo, ¿no? Y tendré dos movimientos. En un caso, la velocidad es para las ondas longitudinales, la velocidad de las longitudinales, pues me dice que es 8 km por segundo, mientras que las ondas transversales, pues parece ser que van un poquito más lentas. La velocidad de las transversales pues es de solo 5 km por segundo. Bien, pues vamos a ver qué pasa con ambas ondas. Con las longitudinales, pues hemos dicho que la expresión era que la posición final pues era igual a la posición inicial x sub 0 más la velocidad por el tiempo, ¿no? Bueno, pues para las longitudinales, ¿cuál es la posición final? Pues d será igual a la posición inicial, que es 0, más la velocidad, pues la longitudinal es igual con una velocidad de 8 km por segundo, pues 8 multiplicado por el tiempo.
¿Y la otra ecuación? Pues la otra ecuación para las transversales pues será que la distancia, que es la misma, será 0, porque también salieron del mismo punto, del punto 0, más 5 por t. Y esas dos ecuaciones pues forman un bonito sistema que tengo que resolver. Bueno, pues ¿cómo resuelvo esto? Pues naturalmente aquí hay una cosita que tenéis que ver, y es que el tiempo que tardan las ondas longitudinales y el tiempo que tardan las ondas transversales no es el mismo. El tiempo que tardan las ondas longitudinales es un tiempo, vamos a llamarle t sub L, y el que tardan las ondas transversales t sub t. Y claro, ahora tengo dos ecuaciones, pero me faltaría una ecuación. ¿Cuál es esa ecuación? La que relaciona los tiempos. Me dice que en el observatorio sísmicos los dos tipos de ondas se reciben con 200 segundos de diferencia temporal. Es decir, la onda que viaja más lentamente, el tiempo de la onda transversal es 200 segundos mayor que el de la que viaja más rápidamente, el tiempo de la longitudinal más 200. Y ahora sí, ya sí que tengo tres ecuaciones y tengo tres incógnitas y ya puedo resolver mi problema. Bien, de las dos ecuaciones de arriba me queda que 8 veces t sub L es igual a 5 veces t sub t. Y como t sub t es t sub L más 200, 5 por 200 es 1000, pues me queda que 3 veces t sub L es igual a 1000. Y de aquí me queda que el tiempo que tarda la onda longitudinal pues es 1000 partido por 3 segundos. ¿Y cuál será entonces la distancia? ¿Qué era lo que me pedían? Pues la distancia será 8 veces el tiempo t sub L, que es 1000, partido por 3. 8000 entre 3. ¿Y cuánto es 8000 entre 3? Pues 2667 kilómetros. Y esa sería la solución para este ejercicio. Bien, pues una cosa sencilla, vamos con la siguiente página. Vamos a revisar los diagramas del movimiento rectilíneo uniforme. Podemos tener diagramas posición-tiempo. Bien, tengamos este diagrama que tenemos ahí. Posición frente a tiempo, donde si este punto de aquí es x sub 0, este es el eje x, pues un movimiento rectilíneo uniforme pues siempre viene representado por una recta, por esta recta, por ejemplo. Si ese punto que tengo aquí es el punto x1, ¿verdad? Este de aquí arriba, aquí tendré el tiempo 0, aquí estoy representando el tiempo, aquí tendré el tiempo 1, o t en general, ¿no? Bueno, pues fijaos que el punto donde la recta corta al eje x, ordenada en el origen, es la posición inicial. Y si me fijo en este triángulo, que lo voy a pintar en un bonito color, yo qué sé, morado, ¿vale? Si me fijo en este triángulo que se forma aquí, pues veo que este trocito de aquí, pues es x1 menos x0, ¿verdad? Y este trocito de aquí, pues será el tiempo t menos el tiempo inicial, que es 0, es decir, el tiempo que tarda, t1 menos t0, que es t, el tiempo que tarda en ir desde x sub 0 hasta x1. Y la velocidad que era, pues en un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad media y la instantánea coinciden, es x1 menos x0 partido por t. Pero ¿eso qué es? Eso es la tangente de este ángulo alfa, ¿verdad?
igual que la tangente de alfa. Bien, pues ese valor tangente de alfa es lo que se conoce como la pendiente de la recta. Pendiente de la recta. Y la pendiente, que es la tangente de alfa, pues es la velocidad. Así que la pendiente de la recta me da la velocidad. ¿Qué casos puedo tener? Pues puedo tener, voy a quitar ya el morado, vamos a ver, puedo tener, pues no lo he quitado, a ver, azul, puedo tener una recta horizontal, x frente a t, ¿y esto qué significa? Significa velocidad cero. La pendiente es cero, la velocidad es cero. Es decir, el cuerpo no se mueve, siempre está a la misma distancia del origen. Si esto es 3 metros, pues a 3 metros, ¿vale? Así que no te mueves. No se mueve, velocidad cero. ¿Cómo podría ser una gráfica espacio-tiempo como la de antes? Esta de aquí, x frente a t. Pues esta es una velocidad positiva, ¿vale? La velocidad vale siempre el mismo valor, pero es positivo. Me voy alejando del origen, ¿no? Y podría tener, pues, una velocidad en la que esto fuese así. Pues yo qué sé, si aquí tengo la posición y aquí el tiempo, pues al principio estoy más lejos y al cabo de cierto tiempo pues estoy más cerca, ¿no? Si esto es, por ejemplo, 5 metros y esto es 2 metros, pues al principio estaba en 5 y ahora estoy en 2. Esto es que la velocidad es negativo, me voy acercando hacia el origen, o mejor dicho, voy en la dirección negativa del eje X. Esto en cuanto a las representaciones gráficas posición frente a tiempo, x frente a t. Aquí tenéis también dibujado un diagrama velocidad frente a tiempo. En un diagrama velocidad frente a tiempo, en un movimiento de este tipo, ¿verdad? Pues la cosa es muy simple. Si yo represento aquí la velocidad y aquí represento el tiempo, pues si es un movimiento rectilíneo uniforme, pues la velocidad es constante, ¿no? Si la velocidad es constante, pues la gráfica es una línea horizontal. Fijaos que si multiplicáis aquí la velocidad, que es este valor, multiplicado por el tiempo, lo que tendréis es el espacio que habéis recorrido. Por ejemplo, si esto es 1 segundo, estos son 2 segundos, estos son 3 metros por segundo, pues cuando multiplicáis lo que estáis calculando en realidad es el área de este rectángulo. Bueno, pues el área comprendido debajo de la velocidad y el eje X en los intervalos de tiempo correspondientes lo que me da es el espacio que se ha recorrido. 3 multiplicado por 2, 6 metros habéis recorrido en este intervalo. Bueno, tenemos aquí otro ejemplo. Ejemplo 8 dice, tengo una partícula y su movimiento está descrito en función de esta gráfica que tenemos aquí. Bien, pues ahí tengo una gráfica, aquí tengo el 4, aquí está el 2 y me dice que sale desde el 2, llega hasta el 4 y todo eso pasa en un segundo. Aquí tenéis la posición que está en metros y aquí tenéis el tiempo que está en segundos, ¿verdad? Y bueno, pues dice, está ahí, luego estamos 2, 3, ahí está durante 2 segundos sin moverse y luego pues está 2 segundos más, aquí hasta el 5, este es el 3 y vuelve a la posición 0, ¿vale? Dice, ¿cuál es la velocidad media en los 2 primeros segundos? Pues en los 2 primeros segundos, para calcular la velocidad media, pues la velocidad media, apartado A, era la posición final menos la posición inicial partido por el tiempo que he estado, ¿no?, en ese movimiento. Así que esa velocidad media pues sería la posición a los 2 segundos, pues es esta que estoy marcando ahí. Es decir, es 4 metros menos la posición al instante inicial, pues esa de ahí que es 2 metros, ¿no? Y dividido por, hemos estado 2 segundos, pues la velocidad media es 1 metro por segundo.
Fijaos que en realidad el móvil no ha ido nunca con una velocidad de 1 metro por segundo. Cuando venía por este primer tramo, desde los 2 metros hasta los 4 metros, se estaba moviendo con una velocidad de 2 metros por segundo y luego durante ese trocito de ahí ha estado quieto, ¿no? Así que la velocidad media no es algo que tengas que haber llevado en algún momento del recorrido, ¿verdad? Al menos en un movimiento rectilíneo y uniforme puro, que es imposible por otra parte, ¿no? Porque tú no puedes pasar de estarte moviendo a una velocidad de 2 metros, estar quieto en el mundo real en 0 segundos, ¿no? Tienes que tardar algún tiempo y en esa frenada rapidísima pues sí que pasarías por 1 metro por segundo. Bien, segunda pregunta, ¿cuál es la velocidad media en todo? Pues en todo la velocidad media será, pues al final estoy en 0, ¿verdad? Pues la velocidad media será 0 menos la posición inicial que era 2 dividido por 5 segundos que he tardado, pues menos 2 entre 5 que es menos 0,4 metros por segundo, es decir, he llevado a una velocidad media negativa. Fijaos que en el primer tramo me he movido con velocidad positiva, luego he estado quieto y luego con velocidad negativa durante los 2 últimos segundos. ¿Cuál es el desplazamiento total que ha experimentado la partícula? Pues apartado C, el desplazamiento era la posición final menos la posición inicial, es decir, al final estoy en 0, al principio estaba en 2, pues menos 2 metros, ese es mi desplazamiento. Dice, describe el movimiento de la partícula. Bueno, pues esta partícula lo que ha hecho es empezar su movimiento a 2 metros del origen, del sistema de referencia, ha estado durante un segundo en movimiento con una velocidad que podréis calcular que es 4 menos 2 dividido por 1, una velocidad de 2 metros por segundo. Luego se ha parado y ha estado 2 segundos quieto a 4 metros de distancia del origen y por fin se ha vuelto a poner en movimiento acercándose al origen de tal forma que ha recorrido 4 metros en 2 segundos. Como la posición final es 0 y la inicial es 4, 0 menos 4 entre 2, ahí llevaba una velocidad de menos 2 metros por segundo. Y cuando llega al origen, pues ya está, se ha terminado el movimiento, o por lo menos se ha terminado la gráfica, no sabemos lo que hará después. Y esta sería la descripción aproximada del movimiento. Vamos entonces a echar un vistazo a esta actividad que tenéis aquí al ladito. Dice, fíjate en esta figura de aquí, es parecida a la anterior. Entonces tengo 3 tramos también y bueno, en un tramo se mueve con velocidad positiva, en este está quieto y en el último tramo pues se mueve con velocidad negativa. Dice, en el tramo OA la velocidad ha sido 0,8 metros por segundo. Bueno, pues posición final 4, posición inicial 0, 4 menos 0 dividido por 5 segundos que he estado en ese tramo, pues 4 entre 5, 0,8, pues esa parece que es verdad, ¿no? Así que la A es verdadera. En el tramo AB la velocidad es 4/5 de metros por segundo, es decir, también 0,8. Pues no, en el tramo AB estoy quieto, ¿verdad? Siempre estoy a 4 metros, no me estoy moviendo, por lo tanto en el tramo AB la velocidad es 0, la B es falsa. En el tramo BC la velocidad es menos 2 metros por segundo, veamos, la posición final es 0, la inicial es 4, 0 menos 4 dividido por ¿cuánto tiempo? Entre 10 y 12 segundos hasta 2 segundos. Menos 4 entre 2 es menos 2, pues la C sería verdadera. Y la última, en el tramo AB, el móvil está parado, pues eso también sería verdadero. Así que bueno, pues las gráficas son fácilmente interpretables. Bueno, pasamos al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Igual que en el anterior, podemos suponer que todo el desplazamiento se produce en el eje X y las fórmulas que vamos a tener que manejar pues van a ser estas fórmulas tan sencillas. La primera, que me dice que la velocidad al final, v sub t, yo suelo poner simplemente v, es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, que la sacamos simplemente de la definición de aceleración media,
como es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues la aceleración media coincide con la aceleración en cualquier instante. Así que esa sería una de las fórmulas que manejamos. Jugando con esa fórmula, podemos llegar a esta otra, que dice que la posición al final es la posición al principio más la velocidad al principio, velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y estas dos son las dos ecuaciones que tengo que saber para manejarme en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bien, esta ecuación de aquí, vt cuadrado menos v0 cuadrado igual a 2a por x menos x sub 0, que dice aquí que es muy útil y que es maravillosa, está prohibido usarla. Quiero que los problemas los resolváis siempre aplicando las dos que tenemos aquí arriba. Esto ya lo hablamos el año pasado y bueno, creo que es mucho mejor que uséis solo estas dos ecuaciones, aunque a veces la matemática sea un poquito más complicada, porque demostráis si sabéis lo que estáis haciendo o no. Aplicar esta fórmula a capón a mí no me demuestra absolutamente nada, simplemente que tenéis la fórmula copiada en una chuleta o que os la habéis aprendido de memoria sin entender lo que significa la mayor parte de las veces. Así que no quiero que uséis esta fórmula. Si usáis esta fórmula, os voy a poner que el ejercicio está mal. ¿Vale? Ya sabéis que yo siempre os dejo usar todos los métodos posibles y no me importa en general el método que uséis para llegar a la solución correcta en un problema, siempre que el método sea correcto, claro. Pero en este caso no quiero que uséis esta fórmula, así que no la uséis. Salvo que antes de usarla, y esto es una licencia que os permito, me demostréis a partir de estas dos expresiones cómo ya llega a esta. Si antes me lo demostráis en el ejercicio, luego ya la podéis usar. En fin, vosotros mismos. Veamos un ejercicio. El ejemplo 9, que nos cuenta aquí, dice, un automóvil parte del reposo. Al recorrer 200 metros alcanza una velocidad de 108 km por hora. Calcula el valor de la aceleración supuesta constante y el tiempo que ha tardado en alcanzar la velocidad indicada. Bien, pues es el ejercicio 9 y voy a aplicar esas fórmulas. Fijaos que aquí lo resuelve aplicando esta expresión. Bueno, pues nosotros no tenemos permiso para aplicarla, así que vamos a hacerlo usando las otras dos expresiones. Me dice que recorre 200 metros, es decir, la posición al final es 200 metros y la velocidad al final es 108 kilómetros por hora. Bien, se puede manejar esto en metros por segundo, en kilómetros por hora, pero normalmente cuando hay aceleración, como la aceleración se suele dar en metros segundo cuadrado, pues suele ser buena idea trabajar en metros por segundo. Voy a pasar los kilómetros por hora a metros por segundo, como un kilómetro eran 1000 metros y como una hora eran 3600 segundos, pues esto, después de hacer las operaciones pertinentes, resulta que son 30 metros partido por segundo. Esa sería la velocidad al final. Bueno, ¿y ahora qué? Pues ahora aplicamos las expresiones. Me decía que partía del reposo, ¿verdad? Pues eso significa que V0 es 0. También me dice que recorre 200 metros desde la posición inicial, pues bueno, la posición inicial será 0 también. Estos son metros por segundo y estos son metros. Y con esto ya podemos empezar a trabajar. Bueno, pues la velocidad, aplicamos en primer lugar esa fórmula. La velocidad que era 30, ¿verdad? Un 3 más raro me ha salido. Vamos a ver, 30 es igual a la velocidad inicial que hemos dicho que era 0 más la aceleración que no la sé por el tiempo que tampoco lo sé. Vale, pues una ecuación, dos incógnitas. Necesito otra.
La otra es que he recorrido 200 metros. 200 metros es la posición inicial, ahora estoy aplicando esta, la posición inicial era 0, la velocidad inicial también es 0, pues aquí solo tengo que poner un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Bien. Pues ahora voy a resolver esto. Voy a despejar, por ejemplo, el tiempo de la primera. El tiempo de la primera o la aceleración, eso da lo mismo. Puedo hacer aceleración igual a 30 partido por t y sustituyo en la de abajo. 200 es igual a un medio de 30 partido por t al cuadrado. Bueno, entonces aquí se me va a ir un cuadrado, ¿verdad?, con el t de abajo y me va a quedar que esto es igual a pues la mitad de 30, que es 15, por t al cuadrado entre t, que es t. Y de aquí sacaré el valor de t, que es 200 partido por 15. ¿Cuánto es 200 partido por 15? Pues 200 dividido por 15 son 13 y un tercio. Es decir, 13,33 segundos. ¿Y cuál será entonces la aceleración? Pues la aceleración es 30 partido por 13 y un tercio, 13,33. 30 dividido por lo de antes me sale justamente 2,25 metros partido por segundo al cuadrado. Bueno, si uso 13,33, aquí a lo mejor me sale ligeramente distinto, lo que pasa es que para el cálculo he usado 13 y un tercio justos, ¿no? Entonces sale exacto, 2,25 metros por segundo cuadrado, esa es la aceleración, y el tiempo pues es este 13,33 segundos. Y no he tenido que usar esta fórmula que tenéis aquí, así que pues mucho mejor. Vamos entonces a seguir viendo otro ejemplo. Vamos a poner aquí un ejemplo más. Y en este caso me dice que tengo un punto A en una carretera, ejemplo 10. Este es el punto A. Y dice que un coche se desplaza con una velocidad de 120 kilómetros por hora. Y me dice que en otro punto B de la misma carretera, pues que su velocidad es más pequeña, no es de 90 kilómetros por hora. 90 kilómetros por hora. Esta sería la velocidad inicial y esta será la velocidad al final de ese tiempo que ha tardado en ir desde A hasta B. Y me dice que en total ha tardado 5 segundos en ir desde A hasta B. Me dice que calcule la aceleración. Apartado A, calcular A. Pues será la velocidad al final menos la velocidad inicial partido por el tiempo. Tengo que pasar esas velocidades a metros por segundo. 120 kilómetros por hora, pues haciendo la misma transformación que hemos hecho antes, será 33,33 metros por segundo. 90 kilómetros por hora serán 25 metros por segundo, y aquí me quedará pues 33,33 menos 25, perdón, que lo estoy haciendo al revés. La velocidad final es 90, ¿no? Entonces en este caso será 25 menos 33,33 partido por un total de 5 segundos que hemos tardado. Así que ¿cuánto sale la aceleración en este caso? Pues la aceleración sale negativa, menos 1,7 metros por segundo al cuadrado. Ya tengo la aceleración. Un segundo, que he cogido el número S, 25 menos 33,333 igual a, dividido por 5 igual a, bueno, 1,7, voy a poner mejor
1,66, que me he fiado demasiado del resultado del libro, y yo prefiero que pongamos alguna cifra decimal más, ¿no? 1,67, por lo menos 3 cifras significativas, metros segundo cuadrado. Vale, ya tengo la aceleración. ¿Cuál es la distancia? Apartado B. Pues la distancia era la posición inicial más la distancia recorrida, que coincide con lo que es x, ¿no? X será x0 más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Bueno, pues x será la posición inicial, que es 0, más la velocidad inicial, que era 33,33, ¿no? 33,33, por el tiempo 5 segundos, más un medio de menos 1,67 por el tiempo 5 al cuadrado. Así que nada, metemos eso en la calculadora. 33,33 por 5 menos 1,67 dividido por 2 y multiplicado por 5 al cuadrado, pues esto sale 145,8 metros. 145,8 metros, pues esa sería la distancia que hay entre A y B. ¿Y cuál es, apartado C, la distancia a la que se detendrá el automóvil del punto inicial? Pues voy a calcular primero cuánto tiempo tardaría en pararse con esa aceleración, ¿verdad? Entonces, para eso, lo que tengo que ver es que la velocidad final va a ser 0, velocidad final 0, así que 0 será igual a velocidad inicial 33,33 menos la aceleración 1,67 por el tiempo. De aquí sacaré el tiempo que tarda en pararse. Bueno, pues ¿cuánto tiempo tarda en pararse? 33,33 dividido por 1,67, pues tarda en pararse 19,96 segundos. 19,96 segundos. ¿Y cuál será la distancia que recorre o cuál será el valor de x al final? Pues x será la posición inicial, que era 0, más la velocidad inicial, que era 13,33 por el tiempo 19,96, menos un medio de 1,67, bueno, podemos escribirlo así, o más un medio de, entre paréntesis, menos 1,67, y luego por 19,96 al cuadrado. Lo volvemos a meter en la calculadora como antes y nos va a salir 13,33 por 19,96 menos todo lo demás, pues nos da la bonita cantidad de 133 metros. Pues aquí debo haber metido la pata en algo, porque no me coincide, ¿verdad? ¿En qué he metido la pata? Pues 13,33. Bueno, pues la he metido en que es 33,33 y aquí he puesto 13. Qué bárbaro. Bien, pues era 33. 33,33 multiplicado por 19,96. Pues es 332, que eso ya sí se parece más a lo que saca el libro, ¿verdad? Bueno, lo que saca el libro naturalmente a redondeo más, pues es menos exacto que lo que hemos sacado nosotros, pero pues más o menos nos da una idea. Bueno, pues vamos a seguir. ¿Y cómo vamos a seguir? Pues viendo algunos ejemplos de los diagramas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que tenéis en la siguiente página. Vamos a añadir una página más en
el lateral y vamos con ello. Bien, ¿qué tipo de diagramas podéis encontraros aquí? Pues podéis encontraros un diagrama aceleración frente a tiempo. Como estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues la aceleración es constante, así que lo que os va a salir es una línea recta, como esa, y horizontal. Aquí tenéis la aceleración y ahí el tiempo. Lo que os está diciendo ahí es que si calculaseis el producto de la aceleración por el tiempo, calculaseis el área de esta superficie, lo que tendríais es lo que ha variado la velocidad. Así que esa superficie sería delta de v, lo que ha variado la velocidad, velocidad final menos velocidad inicial. Podéis encontraros con un diagrama velocidad-tiempo, velocidad frente a tiempo. En un diagrama velocidad frente a tiempo, pues os podéis encontrar con esto, ¿no? Con una gráfica como esta, donde esto de aquí sería la velocidad inicial. Y la pendiente ahora de la recta, la pendiente, que sería la tangente de alfa, ahora ya no es la velocidad, si este ángulo es alfa, ¿no? Sino que sería la aceleración. La aceleración es la tangente de ese ángulo. Que si os fijáis, pues si esto punto de aquí es la velocidad final, pues esto de aquí, esto que estoy marcando, que antes lo marqué en un bonito color morado, ¿verdad? Esto y esto, pues esto de aquí sería la velocidad final menos la velocidad inicial, y esto de aquí sería el tiempo, vaya hombre, ya está enganchando unas cosas con otras. Esto de aquí decía sería el tiempo, pues la velocidad final menos la velocidad inicial partido por el tiempo, pues era la aceleración, y eso es la tangente de este ángulo. Esto de aquí dividido por esto de aquí. Vale, y además en esta gráfica, ¿qué sería si yo dibujo el área encerrado dentro debajo de la gráfica, entre la gráfica y el tiempo? Bueno, pues eso sería el espacio. Todo esto de aquí sería el espacio recorrido, o X si estamos trabajando con eje X, ¿vale? Eso sería X. Fijaos que es fácil verlo, ¿no? Porque el rectángulo de abajo, este rectángulo de aquí que voy a pintar en color verde, este rectángulo de aquí en color verde es la velocidad por el tiempo, ¿no? Es decir, ese sería la velocidad inicial por el tiempo. Más, y el trocito en amarillo del triángulo es la aceleración por el tiempo al cuadrado partido por 2, porque es el área de un triángulo, fijaos. ¿Qué es la velocidad final menos la velocidad inicial? La velocidad final menos la velocidad inicial, voy a escribirlo aquí, la velocidad final menos la velocidad inicial, eso era la aceleración por el tiempo. Así que es uno de los lados, aceleración por el tiempo, por el otro lado, que es el tiempo, partido por 2, porque es la mitad del área del rectángulo que estamos viendo. Es el área solo del triángulo. Así que, ¿eso qué es? Eso es la posición al final. Si metemos una posición inicial, que ahí no la estamos calculando, pues tendríamos la expresión que usamos nosotros siempre para el movimiento rectilíneo uniforme. Así que veis que simplemente a partir de la gráfica podríamos haber deducido la expresión x igual a x sub 0 más v sub 0 por t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la última gráfica que sale ahí, que vamos a considerar, pues es una gráfica espacio frente a tiempo. Una gráfica espacio frente a tiempo, pues si yo represento espacio frente a tiempo, pues eso es la ecuación de una parábola, pues será algo parecido a esto. Es decir, ya no es una línea recta, ahora es una parábola. Si la parábola es como esta, pues tengo que la aceleración será positiva. Si fuese una parábola así, pues entonces tendría que la aceleración sería negativa.
Así que puedo encontrarme con todas las posibilidades. Bien, y estos son los movimientos rectilíneos más habituales. Movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Aquí tenéis un par de actividades, ¿verdad? Bueno, en realidad una sola. Ah, no, sí que son dos. Aquí hay otra, 23. Y dice lo siguiente, indica verdadero falso. Bueno, vamos a ver si lo podemos resolver sin hacer demasiados números. De todas formas, por si acaso, vamos a habilitar aquí una paginita. Dice, un deportista ha realizado la sesión de footing, de acuerdo con el diagrama que se indica en la figura siguiente. No se nota que el libro ya es antiguo, ¿no? Esto de footing ya no lo dice nadie. Bien, indica verdadero o falso. El tramo 2, AB, el tramo que va desde A hasta B, lo ha recorrido con una aceleración constante de 5,1 por 10 a la menos 4. Bueno, pues desde A hasta B, apartado A1, pues vamos a calcular cuál es la aceleración. B parece que es la velocidad al final, que es 20 km por hora, ¿verdad? Pero, claro, nos está dando la velocidad en kilómetros por hora, lo cual es una faena porque nos va a obligar a pasarlo a metros por segundo. ¿Cuánto es 20 kilómetros por hora? Pues 20 kilómetros por hora es 5,56 metros por segundo. ¿Y cuál es la otra que me dice 10 kilómetros por hora? Pues 10 kilómetros por hora pues es la mitad del otro, ¿no? Que es 2,78 metros partido por segundo. Así que esas son las velocidades. Dice, ¿cuál es la aceleración en este tramo? Pues la aceleración será la velocidad al final, 5,56 menos 2,78. ¿Y cuánto tiempo he estado en ese tramo? Pues del segundo 0,5 hasta el segundo 2, es decir, un segundo y medio, 2 menos 0,5. Vamos a operar esto y me quedaría esto dividido por 1,5, que es pues 1,85. 1,85 metros partido segundo cuadrado. Pues... Ah, perdón, que el tiempo está en horas. Uf, qué mal. Pues vamos a calcularlo entonces. En horas sería 1 hora y media, ¿no? 1,5 horas, que son, pues multiplico por 3.600, 1,5 por 3.600 son 5.400 segundos, 5.400 segundos, eso es lo que tengo que poner aquí abajo, 5.400. Y entonces, ¿qué me va a quedar? Pues 2,78 dividido por 5.400 y eso sale 5,1 por 10 elevado a menos 4 metros partido segundo al cuadrado. Pues mira, resulta que sí que es verdad. La pregunta 1 pues es correcta, es verdadera. La segunda pregunta es si lo hemos recorrido con una velocidad constante, el tramo BC, que es el tramo 3 de 20 km por hora, pues parece que sí, ¿no? Aquí pone 20 y ahí serían 20, 20, 20, 20, pues también es verdad. Verdadero. Esto también era verdadero, ¿verdad? Y el 3, ¿qué me dice? Pues el 3 me dice que durante todo el ejercicio el deportista ha recorrido 55 kilómetros. Bueno, pues esto ya requiere unos cálculos. En el primer tramo, pues ha ido con una velocidad de 10 kilómetros por hora y ha estado medio segundo. ¿Cómo puedo calcular esto sin hacer todos los números necesarios que se podría hacer? Es decir, calculando todas las aceleraciones, calculando todos los espacios. Pues la forma más sencilla es calcular el área que hay encerrado aquí. ¿Y cómo calculo el área? Pues vamos a ver, no tiene mucha complicación, fijaos. Si esto es 20 y esto es 10, pues si esto es la velocidad y aquí tengo el tiempo en horas,
aquí estaría el 1, el 2, el 3 y el 4. Lo primero que hace es ir durante media hora a una velocidad de 10 kilómetros por hora. Luego está hasta las 2 horas, ¿verdad? Y ahí recorre este trocito en el tramo 2. En el tramo 3 está 1 hora moviéndose con una velocidad de 20 kilómetros por hora y el tramo 4 pues es así. Bien, ¿cuál es lo que hemos recorrido o cuánto hemos recorrido en cada tramo? Pues esto de aquí, voy a marcarlo en un bonito color verde, ¿verdad? Pues este de aquí, que es el tramo 1, pues ¿qué superficie representa eso? Pues 0,5 horas por 10, 10 por 0,5, estos son 5 kilómetros. Bien, tramo 2, ¿cuál es la superficie del tramo 2? Pues tengo que dividirlo en trocitos, ¿no? Voy a marcar esto en amarillo y tengo este trocito de aquí que es rectangular y este trocito de aquí que es un triángulo, ¿no? Ese triángulo es la mitad de este rectángulo que estoy marcando ahí. Así que sería el rectángulo de abajo sería 1 hora y media por 10, 10 por 1,5. Y arriba tendría pues 20 menos 10, que es 10 también. Voy a poner 20 menos 10 para que sepamos de dónde sale, que sería esta altura de aquí. Ahí va, un segundo que la he marcado con el borrador. Esta altura de aquí, ¿verdad? Esa altura de ahí es 20 menos 10, 20 menos 10 por el 1,5 horas que ha estado y como es un triángulo, pues es la mitad del área del cuadrado. ¿Y cuánto sale eso? Pues eso sale 10 por 1,5 más 10 por 1,5 dividido por 2, pues sale 22,5, 22,5 kilómetros. Eso sería el espacio que ha recorrido en el tramo 2. ¿Cuál sería el espacio que ha recorrido en el tramo 3? Espacio en el tramo 3 sería esto que estoy marcando aquí en rojo, ¿verdad? Es un rectángulo muy facilito de calcular. Un segundo a 20 perdón, 1 hora a 20 kilómetros por hora, pues estos son 20 por 1, son 20 kilómetros más. Y en el último tramo tengo un triángulo, ¿verdad? Donde en este caso lo voy a marcar en morado, pues tengo este bonito triángulo que tiene 20 de alto y 1 de base, ¿no? Pues el del número 4 pues sería 20 por 1, pero como es un triángulo, pues es la mitad de ese rectángulo, que son 10 kilómetros más. ¿Y cuánto es esto? Pues si lo sumo, pues 10 y 20, 30... 30 y 22, 52,5, 52,5 y 7, pues el total pues es un total de 57,5 kilómetros que pues no coincide con el valor que me dan ahí. Así que no ha recorrido esos 55 que dice, sino que ha recorrido 57,5. Bueno, pues seguimos y me dice ahora que responda a otras cuantas preguntas. Apartado B, vamos a poner más hoja por aquí. Apartado B. Me pregunta primero con qué velocidad inicia el movimiento, pues con 10 kilómetros por hora, ¿no? 10 kilómetros por hora y que con ¿cuánto tiempo mantiene la velocidad? Pues media hora, ¿no? Media hora. ¿Y qué más me dice? ¿Cuánto tiempo acelera y qué velocidad alcanza al final del trayecto 2? Pues en el trayecto 2 está acelerando durante 1 hora y media y la velocidad que alcanza al final pues es de 20 kilómetros por hora, ¿no? Luego me dice qué distancia recorre en el trayecto 2. En el trayecto 2
Lo hemos calculado en el apartado anterior, ¿verdad? Que hemos dicho que era el área que está marcada en amarillo, es decir, 10 por 1,5, que son 15, más la mitad de lo de arriba, que es la mitad de otros 15, que son 7,5. Así que 15 y 7,5, pues 22 kilómetros y medio. Así que esa sería la distancia que estamos recorriendo en ese apartado. Eso es el apartado 3, pues 22,5 kilómetros. Y me dice, ¿y en el trayecto 3? Pues en el trayecto 3, pues hemos dicho que es el área incluida debajo de esta gráfica, es 20 por 1 hora, pues 20 kilómetros, ¿no? 20 kilómetros. ¿En qué trayectos ha tenido movimiento uniforme? Pues ha tenido movimiento uniforme en el trayecto número 1 y en el número 3. ¿Por qué uniforme? Porque no había aceleración, las rectas eran horizontales, velocidad constante. ¿En qué trayectos ha tenido movimiento acelerado? Pues en el tramo AB, en el tramo 2 y en el tramo 4. En el tramo 2 era acelerado y en el tramo 4 decelerado, ¿no? En uno la aceleración era positiva, en el otro era negativa. ¿Cuál ha sido la velocidad media del deportista? Bien, esa pregunta tiene mala sombra porque para calcular esa velocidad media tengo que trabajar con el espacio que calculé al final del apartado A, ¿no? Este del 3. Habíamos dicho que había recorrido una distancia total de 57 kilómetros y medio, ¿verdad? Bueno, pues si ha recorrido 57 kilómetros y medio, pues la velocidad media es el espacio que hemos recorrido, 57,5 kilómetros, dividido por el tiempo que hemos estado moviéndonos, que han sido 4 horas, ¿no? Dividido por 4 horas. Así que esto eran kilómetros y lo otro eran horas, y 57,5 dividido por 4, pues me sale que llevaba una velocidad de 14,375 kilómetros por hora. Un poquito menos de 15 o un poquito más de 14. Bien, pues nada, esta es la velocidad que llevaba. Ahora se pegó el hombre una paliza, ¿no? Porque se hizo más de una maratón. Vamos entonces a ver el siguiente ejercicio, que es el ejercicio 23. Vamos a hacer una gráfica en una página nueva y me dice que en el ejercicio 23 un vehículo se mueve sobre una pista rectilínea durante 5 segundos con aceleración constante. Entonces, 5 segundos, aceleración constante. Dice que luego sigue moviéndose con velocidad constante durante 15 segundos más. 15 segundos más con velocidad constante. Y me dice que luego frena también de forma constante hasta que se para en 20 segundos más. 20 segundos más. Y entonces también aceleración constante y la velocidad final es 0 porque me dice que se para. Bueno, me dice que dibuje los diagramas aceleración-tiempo, velocidad-tiempo de este movimiento. El diagrama aceleración-tiempo es muy simple. Aceleración-tiempo. Primero lleva velocidad constante durante 5 segundos. Voy a poner aquí 5, 10, 15, 20, 25, 30. Vamos a poner más. 35, 40, 45, 50. Bueno, vamos a ver, estos son 5. Estos son 15 más. Así que aquí ya serían 20 y 20 más, pues sería aquí, que son 40. Esos son los puntos claves en mi movimiento.
Bien, dice aceleración constante al principio. Bueno, pues durante 5 segundos lleva una aceleración constante. La voy a pintar mejor en otro color, por ejemplo, en color amarillo. Bien, pues tengo aquí una aceleración constante en un bonito color amarillo. Luego me dice velocidad constante. Velocidad constante significa aceleración cero, así que durante los segundos del 5 al 20, 15 segundos más, la aceleración es cero. Aquí está el cero. Y luego me dice que va frenando hasta que se para al final. Si va frenando, pues la aceleración ahora será negativa y entonces está frenando durante todo este tiempo. Simplemente sé que es negativa, por lo tanto estará por aquí debajo. Aceleración por aquí debajo es negativa, por aquí arriba aceleración positiva. Como no me dice valores, pues no puedo representar exactamente los valores. No sé si este de aquí está en 3, en 4, en 8, no me da valores. Bien, ¿cómo sería la gráfica velocidad-tiempo? Pues la gráfica velocidad-tiempo, me falta un dato para poder pintarla, si había velocidad inicial o no. Entonces, yo voy a suponer que la velocidad inicial es 0 y ya está, pero podría no serlo. Como no me lo dice, pues me lo tengo que inventar. Si la velocidad inicial es 0, si esto es 5 segundos, esto es 10, esto es 15, esto es 20, vamos aquí en 5, en 20, 25, 30, 35, 40, y es donde están los límites interesantes. Pues durante los primeros 5 segundos yo acelero con una velocidad, pues la que sea, ¿no? Voy a ponerla en verde, con una velocidad inicial 0, pues tengo que llegar hasta una velocidad que será la que hay aquí, que será la velocidad final. Así que eso sería un tramo recto porque estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿no? En un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la gráfica velocidad frente a tiempo siempre son líneas rectas. Luego me dice que me mantengo con velocidad constante 15 segundos más. Este sería el segundo tramo. ¿Hasta dónde llegaría ese tramo? Pues llegaría hasta los 20 segundos, 15 segundos moviéndome con velocidad constante. Y luego el último tramo, pues voy frenando con aceleración negativa, la pendiente va hacia abajo, la curva está, la recta, perdón, va hacia abajo y llegaría a pararme justo cuando hayan pasado 20 segundos más. Así que esta sería la gráfica que me están pidiendo velocidad frente a tiempo. Igual que antes, no puedo poner valores porque no me ha dicho cuál es la velocidad inicial, ni cuál es la velocidad final, ni nada de eso. Y seguimos con movimiento rectilíneo. Un tipo especial de movimiento rectilíneo que es el movimiento de caída libre. Caída libre o tiro vertical. ¿Cómo es este movimiento? Pues un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y por lo tanto responde a las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Y cuál es ese movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? ¿Qué ecuaciones tiene? Pues las de siempre. Así que, ¿cuál es la velocidad? Pues la velocidad va a ser la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Y cuál va a ser la posición? Pues como estamos hablando de movimiento vertical, normalmente pues usamos el eje Y en vez del X, ¿no? Y diríamos que Y es I0 más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y ya está, estas son las ecuaciones que tengo que manejar, olvidaros de las demás que pone ahí en el libro, es decir, son las mismas del movimiento rectilíneo uniforme, donde en vez de poner Y pongo, en vez de poner X pongo Y. Bien. Pues esta velocidad y esta velocidad son velocidades en el eje Y. Podríamos poner V sub I, V sub 0I, pero como solo tenemos un eje, pues de momento no lo vamos a hacer. Ya veremos luego cuando veamos composición de movimientos cómo si distinguimos entre si la velocidad inicial es en el eje X o en el eje Y, o en las dos, tiene componentes en las dos. Pero ahora no vamos a incluir eso en la fórmula. ¿Y cuál es la cosa especial de aquí?
Pues que en un movimiento de caída libre la aceleración ya está fijada. La aceleración es menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Es decir, la aceleración va hacia abajo y por lo tanto es negativa. Esta es la aceleración de la gravedad. Y cuando sustituyo esto en las fórmulas de arriba, pues ¿qué me queda? Que la velocidad es la velocidad inicial menos 9,8 por t y que I es la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de menos 9,8 que es menos 4,9 por t. Y estas son las ecuaciones que son equivalentes a las de arriba cuando la aceleración es menos 9,8, es decir, cuando estamos hablando de caída libre. Y ya está. Criterios de signos, los de siempre. Posición positiva si estamos por encima de 0 y negativa si estamos por debajo. Velocidad positiva si el cuerpo sube, es decir, velocidad va hacia arriba, pues positiva. Velocidad va hacia abajo, pues negativa. La aceleración siempre negativa porque siempre es la aceleración de la gravedad. Así que esos son los criterios de signo. Aquí tenéis un bonito tiesto que baja, velocidad negativa. Unos globitos que suben, velocidad positiva. ¿Vale? Busca en YouTube el experimento del martillo y la pluma que llevó a cabo el astronauta Scott en el Apolo 14. Yo juraría que esto os lo puse el año pasado. Pero si no lo podemos buscar por aquí. ¿Dónde tenía yo eso? Yo creo que lo tenía puesto en la página. Dejadme cotillear un segundito. Ahí tenéis al amigo Brian Cox, que aparte de ser un músico reconocido es un físico también. Y aquí hace el experimento de la pluma y del martillo que os comentaba ahí en el libro, ¿verdad? En el libro os decía: oiga, busque usted en YouTube el experimento del martillo y la pluma que llevó a cabo el astronauta Scott en el Apolo 14, perdón, en el Apolo 15. Pues nada, aquí lo tenéis. Solo que el experimento original está en un blanco y negro de una calidad pésima y este señor lo hace en bonito en las instalaciones de la NASA, donde son capaces de hacer el vacío en una inmensa sala. Bueno, vamos a ver el vídeo a pantalla completa. This is NASA's Space Power Facility near Cleveland, Ohio, and it is the world's biggest vacuum chamber. It's used to test spacecraft in the conditions of outer space, and it does that by pumping out the 30 tons of air in this chamber until there are about 2 grams left. And it's got an eccentric construction, which is part of its history. It was built in the 1960s as a nuclear test facility to test nuclear propulsion systems, and that meant that they built it out of aluminium to make the radiation easier to deal with. Aluminium is not the best thing, the strongest material to build a vacuum chamber out of, so they built an outer concrete skin, which is part radiation shielding and part an external pressure vessel, so that this thing can take the force that's present on the outside when it's pumped out to the conditions of outer space. Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest. Now in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. So in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air. It
It takes 3 hours to pump out the 800,000 cubic feet of air from the chamber. Okay, we dropped 2 millitorr in the last 30 minutes. But once it's complete, there's a near perfect vacuum inside. 6104 manual, 10% open. Station 1, go for drop. PCB 30-1, pressure set point at 240 psi. We are go for drop. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Cameras on. 2, 1. Release. Look at that. They came down exactly the same. Wow. Look. Exactly Back up side. Exactly the same. Feathers don't move, nothing. Look at that. That's just brilliant. Isaac Newton would say that the ball and the feather fall because there's a force pulling them down, gravity. But Einstein imagined the scene very differently. The happiest thought of his life was this: the reason the bowling ball and the feather fall together is because they're not falling. They're standing still. There is no force acting on them at all. He reasoned that if you couldn't see the background, there'd be no way of knowing that the ball and the feathers were being accelerated towards the Earth. So he concluded they weren't. Bueno, pues esto es lo que Brian Cox tenía que deciros. Así que vamos a seguir viendo el Smartbook y continuamos con la explicación. Un segundito que me reincorporo. Bien. Estoy ahí. Bueno, pues estábamos hablando de caída libre. Hemos visto ahí que todos los objetos son atraídos por la aceleración de la gravedad. Incluso las plumas, que habitualmente pues parece que caen más lentamente debido al rozamiento con el aire. Pero si no hubiera aire, pues responderían exactamente a estas expresiones que tenemos aquí dibujadas. Bueno. He cambiado un poquito la disposición de la pantalla para tener más espacio para escribir aquí. Vamos a hacer los ejemplos 11 y 12. El ejemplo 11 me dice que desde la terraza de un edificio de 20 metros de altura dejó caer una pelota y que cuánto tiempo tarda la pelota en llegar al suelo. Bien, pues en estos casos lo que tengo que ver es que el suelo está a una altura cero, ¿no? Es decir, la condición es que I sea cero. Y por lo tanto tendré que aplicar la ecuación que es que I es igual a I sub 0 más la velocidad inicial por el tiempo. Como estamos hablando de caída libre, pues menos 4,9 por t al cuadrado. ¿Y ahora qué? Pues simplemente igual a 0. 0 es la altura inicial. ¿Cuánto era? 20 metros. La velocidad inicial era 0 porque decía dejo caer, ¿no? Dejas caer una pelota, pues al principio es 0 su velocidad, así que 0 por t que es 0, que no se pone, menos 4,9 por el tiempo t al cuadrado, despejo y me sale que t es 2,02 segundos. Ya tengo el tiempo que tarda en llegar al suelo, 2,02 segundos. Apartado B. ¿Con qué velocidad llega al suelo? Pues la velocidad con la que va a llegar al suelo, pues aplicamos la otra fórmula. La velocidad es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, que en este caso, al ser caída libre, es menos 9,8 por el tiempo t, y la velocidad será entonces
la velocidad inicial que era 0 menos 9,8 por 2,02, que nos da la bonita cantidad de menos 19,8 metros partido por segundo. Bueno, la velocidad cuando llega al suelo es esta. Que hay quien me dice, hombre, cuando llega al suelo la velocidad es 0, ¿no? Pues no, cuando llega al suelo la velocidad es esta. Luego interacciona contra el suelo y acaba parándose, ¿no? O rebota o hace lo que le parezca que tenga que hacer, pero cuando llega al suelo la velocidad que lleva es esta. Y esa velocidad al cuadrado multiplicado por la masa y partido por 2 es la energía que puede provocar un destrozo en el suelo cuando llega. Si por ejemplo dejó caer un tiesto o un ladrillo, pues puede hacer una rotura gracias a esa energía cinética asociada a la velocidad. Pero cuando llega al suelo, pues la velocidad es esta. Esa es la velocidad por la que me están preguntando. ¿Por qué es negativa? Porque vas hacia abajo, claro. Habíamos dicho velocidad hacia arriba positiva, hacia abajo negativa, ¿no? Pues cuando estás cayendo, tu velocidad va hacia abajo. Bueno, vamos a hacer el ejemplo 12, que dice, desde una altura de 80 metros cae un objeto, exactamente 2 segundos más tarde se lanza otro desde el suelo hacia arriba, en la misma vertical, con una velocidad de 20 metros por segundo. ¿A qué altura se cruzan? Bueno, pues vamos con ello. El primer objeto, vamos a decir que lleva moviéndose un tiempo t. Y el segundo objeto, como salió 2 segundos después, pues va a tener, o va a estar moviéndose un tiempo que va a ser menor que el primero. Va a ser un tiempo t menos 2. Por ejemplo, cuando el primer objeto lleve 5 segundos moviéndose, 5 segundos cayendo, el segundo llevaría, como salió 2 segundos después, solo 3 segundos moviéndose. Por eso escribo t menos 2 para el tiempo del segundo objeto. Bien, ¿cuál es la posición del primer objeto? La posición del primer objeto, voy a poner I sub 1, pues será la altura, la posición inicial, 80 metros, más la velocidad inicial, el cuerpo que se deja caer estaba quieto por el tiempo, y menos 4,9 por el tiempo t al cuadrado. La posición del segundo objeto va a ser su posición inicial, que es 0, no hace falta ponerlo, más la velocidad 20 por el tiempo, pero el tiempo del segundo objeto es t menos 2, menos 4,9 por t menos 2 elevado al cuadrado. Y el instante en el que se crucen será cuando I1 y I2 sean iguales, es decir, cuando las posiciones de los dos cuerpos sean la misma. Es decir, cuando 80 menos 4,9 por t al cuadrado sea igual a 20 por t menos 2, voy a ir abriendo el paréntesis, o no, mejor lo voy a dejar, t menos 2 menos 4,9, lo que sí que voy a hacer es elevar eso al cuadrado, que sería t al cuadrado menos 4t y más 4, ¿no? Para el primero, menos doble primero por el segundo, 2 por 2, 4t, más cuadrado el segundo. Y ahora sí voy a abrir los paréntesis, 80 menos 4,9t cuadrado igual a 20 por t menos 40 menos 4,9 por t al cuadrado menos 4,9 por 4, que es 19,6t, pero menos por menos es más, así que hay un más, y menos 19,6. Y de aquí se puede ir alguna cosa, no mucho. Se puede ir el 4,9t cuadrado de aquí con el 4,9t cuadrado de aquí. Y pues lo que me queda es que 20t más 19,6t, pues me va a quedar que en t 39,6 por t va a ser igual. Y si paso al otro lado todos los valores numéricos, que son el 40, que pasa sumando 80 y 40, 120, y el 19,6, pues 139,6, pues de aquí puedo sacar el tiempo, que será 139,6 dividido por 39,6, que vamos a ver lo que sale. A ver si con un poquito de suerte no me he equivocado al hacer los números esos de cabeza. 1,39
6 dividido por 39,6 sale 3,53 segundos, que es casi lo mismo que da el libro que redondea a 3,5, ¿verdad? Así que ya tengo el tiempo que tardan en cruzarse. Se cruzan a los 3,53 segundos de dejar caer el primer objeto, o al cabo de 1,53 segundos de empezar a moverse el segundo objeto, ¿verdad? ¿A qué altura se van a cruzar? Pues lo puedo hacer con cualquiera de las dos expresiones para i, con la expresión i1 o con la expresión i2. Con la expresión i1 sería 80 menos 4,9 por 3,53 al cuadrado. Y eso sería, pues vamos a ver, 80 menos 4,9 por lo que saqué antes al cuadrado, y eso es 19,11 metros. ¿Y cuánto vale I2? Pues sería 20 por el tiempo que es un segundo menos por 3,53 menos 2, voy a poner directamente 1,53 menos 4,9 por 1,53 al cuadrado. Un segundito que lo voy a hacer con los números exactos según lo que salía el tiempo y no con el 3,53 que he redondeado, para ver si ajustamos un poquito más. Y me quedaría pues 20 que multiplica lo que me ha salido antes menos 4,9 que multiplica a lo que me ha salido antes. Pero aquí tengo que poner un paréntesis, un momentito, que si no pongo el paréntesis no va. A ver, un paréntesis, lo que me ha salido antes, vale, y aquí lo mismo. Es lo que me ha salido antes. Cierro paréntesis. Cierro paréntesis y elevo al cuadrado. Vale, igual a 19,11 igual. Bueno, si solo usáis las cifras significativas que hay ahí, pues puede ser que salga ligeramente distinto I1 y I2, pero sería por errores de redondeo, ¿vale? Así que pues se encuentran justo a esa altura, a 19,11 metros. Esa sería la solución que estamos buscando. Naturalmente, como en el libro han redondeado a 3,5, pues el resultado es ligeramente diferente. Bueno, y con esto terminamos un poquito el repaso de movimientos rectilíneos. El siguiente apartado ya es movimiento circular. Bien, en movimiento circular me pararé un poquito más porque al fin y al cabo el año pasado trabajamos menos con él. Pero es muy similar a lo que acabamos de ver. Movimiento circular uniforme tiene muchas fórmulas que son muy parecidas a las del movimiento rectilíneo uniforme, y el movimiento circular uniformemente acelerado también tiene fórmulas muy parecidas a las del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y bueno, metemos alguna cosita extra, pero poco más. Esto lo vimos el año pasado, movimiento rectilíneo, uniforme, uniformemente acelerado, no voy a pararme mucho. Luego os pondré una colección de problemas que podéis hacer, pero yo voy a seguir a ver si llegamos por lo menos a ver detenidamente la composición de movimientos y el movimiento circular. Así que bueno, con esto terminamos con la lección de hoy.